Hermanos queridos, las lecturas de hoy nos presentan un paralelo entre un personaje del Antiguo Testamento, un hombre muy fuerte, llamado Sansón, y luego otro hombre ya del Nuevo Testamento, que será el hijo de Zacarías e Isabel. Ese hombre se llamó Juan. Nosotros lo llamamos Juan Bautista o Juan el Bautista, porque ese fue el encargo que Dios le puso, que a orillas del río Jordán predicara y que bautizara a la gente. Por eso lo llamamos el Bautista. Así que tenemos dos personajes del Antiguo Testamento, Sansón, y del Nuevo Testamento, Juan Bautista. Indudablemente, nuestra Madre la Iglesia, cuando nos pone estos dos personajes, quiere que aprendamos algo. Debe ser que se parecen, pero debe ser también que hay algunas diferencias entre ellos. Por eso decimos que hay que hacer un paralelo, ponerlos de alguna manera el uno al lado del otro para ver en qué se parecen, pero también, y esto también es importante, en qué se diferencian. Empecemos por los parecidos. En ambos casos se trata de nacimientos anunciados por ángeles. El ángel que aparece en el capítulo número 13 del libro de los Jueces no dice su nombre. El ángel que aparece en el Evangelio tomado del capítulo 1 de San Lucas nos dice que se llama Gabriel. Pero en ambos casos hay un ángel de Dios que anuncia la llegada de Sansón en el primer caso y de Juan en el segundo caso. Todavía más, se trata de nacimientos que podemos considerar milagrosos, porque la mamá de Sansón era estéril y la mamá de Juan el Bautista era estéril también. Dios rompe la esterilidad de aquella mujer del tiempo de los jueces y Dios rompe la esterilidad de Isabel. Y de esa manera abre una alegría para esas mujeres, pero también una oportunidad de salvación para el pueblo. Porque esta es otra característica en que se parecen ellos dos. Fíjate lo que nos dice el libro de los Jueces. Nos dice que este hombre, Sansón, es el que va a empezar a salvar a Israel. Él comenzará a salvar a Israel. Eso se dice de Sansón. En lo cual hay que destacar que es una persona escogida por Dios para traer salvación. Vamos a ver qué se dice de Juan. Dice aquí: no temas, tu mujer te dará un hijo, te llenarás de alegría, él será grande a los ojos del Señor, convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. O sea que fíjate que Sansón es el que va a traer el comienzo de la salvación para los israelitas en aquella época del libro de los Jueces. Esa época es como siglo XIII antes de Cristo. Sansón es el que va a empezar la liberación de los israelitas en el siglo XIII antes de Cristo. ¿Y qué nos dicen de Juan? Nos dice que Juan va a ser el precursor, el que va a preparar la llegada del Señor.
O sea que son en realidad bastante parecidos, porque Sansón va a empezar una obra de salvación y Juan va a preparar el camino para el Salvador. Creo que ahí quedó bien resumido. Repito esa frase. Sansón es el que va a empezar la salvación de los israelitas, mientras que Juan va a ser el precursor del Salvador del pueblo de Dios, de los israelitas y en realidad también de nosotros, por la extensión de la misericordia que viene con Jesucristo. O sea que hay bastantes parecidos. ¿Todavía podremos encontrar otro más? Sí, hay otro parecido. Observa. En el caso de Sansón se le dice a la mamá: no bebas vino ni bebida fermentada. Interesante eso. Y antes se ha dicho: eres estéril y no has tenido hijos. De hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada. Vas a concebir y dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios. Bueno, ¿cómo eran esas costumbres de esa época? Repito, siglo XIII antes de Cristo. ¿Quiénes eran esas personas que no bebían licor y que además se dejaban crecer el cabello? Esas personas tenían un nombre especial. Se les llamaba los nazireos. Eso se escribe con Z. Un nazireo, otros pronuncian nazireo. Un nazireo era un hombre consagrado a Dios. Y las señales de su consagración estaban en esas dos cosas: en que no debía beber ningún licor fuerte, ninguna bebida fermentada, y que además se dejaba crecer el cabello. Seguramente recordamos la historia de Sansón. Usted recordará que efectivamente, cuando valiéndose de sus trampas y sus artes, una mujer filistea llamada Dalila logra que Sansón revele su secreto del cabello, entonces le cortan el cabello a Sansón. Y cuando le cortan el cabello a Sansón, se acaba ese don particular de fuerza que él tenía. Entonces los nazireos eran personas que no bebían licor y eran personas que se dejaban crecer el cabello. En el caso de Juan, no se menciona nada de lo del cabello, pero sí se menciona, sí se dio cuenta que se dijo lo del licor. Mire, dice aquí: él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor. Y además añade en el texto del Nuevo Testamento: estará lleno del Espíritu Santo. Esa lección está muy interesante. A ver, analicemos por qué estos nazireos no bebían licor. La respuesta es muy hermosa y es una respuesta muy espiritual. La idea es lo mismo que nos dirá San Pablo en uno de sus textos, advirtiendo a alguna comunidad cristiana: no se emborrachen con trago, llénense más bien del Espíritu Santo. Fíjate que en inglés hay un rango de bebidas, precisamente las bebidas más fuertes, a las que los que hablan inglés las llaman precisamente spirits. ¿Y qué son los spirits? ¿Cierto? Como decir Holy Spirit. ¿Cuáles son los spirits? Son los licores más fuertes. Por ejemplo, wine, el vino, no es un spirit. Los spirits tienen un contenido alcohólico mayor. Entonces, ¿cuál es la idea esa de no beber vino ni bebida fermentada que aparece tanto en el libro de los Jueces como en el anuncio del nacimiento de Juan? ¿Cuál es la idea? La idea es que estos hombres debían acostumbrarse a no emborracharse con nada de esta tierra, porque ellos debían emborracharse solamente con el Espíritu de Dios. Es como si se dijera:
Tú no te emborraches con trago, no te emborraches con vino, no te emborraches, qué sé yo, qué otras bebidas habría en aquella época. Indudablemente el vino que ellos tomaban era muy fuerte, muy fermentado. Lo que nosotros tomamos ahora tiene muy poquito contenido alcohólico. Entonces, ¿cuál era el sentido de no beber vino? Era, no te emborraches con las cosas de esta tierra, porque a ti te va a llegar una ebriedad diferente. Tú vas a estar borracho, pero borracho con una borrachera distinta, que es la ebriedad propia del Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes se acuerda que hubo un momento en el que llegó la borrachera del Espíritu Santo y la gente decía, estos deben estar todos borrachos? ¿Cuándo pasó eso? En Pentecostés. Esta gente es muy bella, mire, aquí es bonito predicar aquí. Entonces, claro, en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y aquellos apóstoles salieron alabando a Dios, bendiciéndole en toda clase de lenguas que hay sobre esta tierra, y parece que también hablaban lenguas celestiales, cosas que nadie podía entender. Cuando salieron estos apóstoles alabando a Dios en una especie de trance, de gozo, de alegría, que parecía que fueran como de la renovación carismática. Cuando pasó todo eso, ¿qué decía la gente? Están borrachos. Entonces la gran enseñanza es que estos nazireos del Antiguo Testamento, y en la práctica Juan el Bautista fue como un nazireo, la verdad es que ellos tenían un encargo muy especial. No se emborrachen ustedes con las cosas de esta tierra, porque Dios los va a llenar de un espíritu diferente, es decir, de una ebriedad distinta. Bueno, ¿y por qué se dice que el Espíritu Santo es como una ebriedad? Porque si usted se da cuenta del comportamiento de una persona borracha, una persona que está un poco pasada de licor, ¿cómo es ese comportamiento? La persona a veces se siente muy valiente, por eso hacen tonterías y hasta se meten en peleas los borrachos. Se siente muy valiente. Pues lo mismo le pasa al que recibe el Espíritu Santo, con la diferencia de que no es una ilusión. El Espíritu Santo, cuando te hace ebrio de su presencia, hace que tú tengas ese valor que a veces muestran los borrachos. ¿Qué otra cosa suelen hacer los borrachos? A veces se ríen mucho y se sienten absolutamente gozosos y disfrutan. Eso te lo da el Espíritu te da una alegría absolutamente sublime. Pero otra cosa que hace el licor en los borrachos es que a veces entran en una tristeza y les da por llorar y llorar, y se acuerdan de su familia, o se acuerdan de su país, o se acuerdan de un amor que quedó en el pasado y lloran. ¿Y el Espíritu Santo también nos da llanto? Sí. ¿Qué clase de llanto nos da el Espíritu? El llanto por el dolor de nuestros pecados. El llanto de dolor porque, como decía San Francisco de Asís, el amor no es amado. Entonces, lo mismo que el trago, que el licor hace en los borrachos, eso lo hace el Espíritu Santo en las personas que se dejan llenar del Espíritu Santo. Pero la gran diferencia es que el borracho con los licores de esta tierra, al final, ¿qué le pasa? Pues al final le pasa que termina haciendo tonterías, metiéndose en problemas, se hace ridículo, se ensucia a sí mismo, daña el nombre de su familia. Nada de eso hace el Espíritu Santo. El que se emborracha con trago de esta tierra, ¿qué le pasa al final? Que tiene un terrible dolor de cabeza que se llama resaca. En mi país, Colombia, tenemos una palabra para eso. En otros países llaman a eso la cruda. Tiene un dolor de cabeza, tiene una resaca. En mi país se utiliza una palabra rara, se llama el guayabo. Esa palabra que se utiliza en Colombia.
Entonces, la persona que se emborracha con trago de esta tierra, al final termina con una resaca, una cruda, un guayabo terrible, y le entra un arrepentimiento por la plata que desperdició, por el escándalo que causó, por los problemas en los que se metió. En cambio, el Espíritu Santo no tiene resaca. Tú te gozas en el Espíritu Santo, tú te sientes feliz en el Espíritu Santo, y al otro día más feliz en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Uno se siente feliz en el Espíritu. Ahora ya entendemos el tema del licor. Bueno, con todo esto que hemos dicho, nos falta hablar una palabrita sobre las diferencias, ¿no? Porque dijimos que también había diferencias entre los dos personajes de hoy. Un personaje llamado Sansón y otro personaje llamado Juan. Y nos damos cuenta que hay tres diferencias que son importantes, porque nos muestran que Dios en su pedagogía, empezando por las cosas más materiales y sensibles, nos va llevando poco a poco a las más espirituales y permanentes. ¿Cuáles son esas tres diferencias principales? Vamos a verlas. La primera es que Sansón era fuerte, pero la fuerza de él estaba en sus músculos. Era una fortaleza puramente corporal. Así, por ejemplo, en una de sus peleas con los filisteos, arrancó unas puertas pesadísimas, de esas puertas antiguas, que se necesitaban 10, 12, 20 personas para cargar una puerta de esas, y él solo se echó a las espaldas una puerta de esas. Era fuerte. En otra ocasión peleó contra un león, le agarró las quijadas al león y lo destrozó. Imagínate la fuerza que tenía. Pero toda su fuerza era física, era una fuerza corporal. ¿Dónde estaba la fuerza de Juan? Era la fuerza de su testimonio. Era la fuerza de su santidad. Por eso Jesús dice, refiriéndose a Juan el Bautista en algún pasaje, ¿qué fueron ustedes a buscar al desierto? ¿Una caña que se mece por el viento? No, ese es un gran profeta. Y Cristo hace este rarísimo elogio. No ha nacido de mujer otro como Juan. Un elogio de ese tamaño viniendo de Cristo habla de la inmensa santidad de Juan el Bautista. Entonces, la fuerza de Sansón era física, mientras que la fuerza de Juan era espiritual. Segunda diferencia, como la fuerza de Sansón era una fuerza física, este era un hombre que todo lo resolvía a golpes, a darle duro y a masacrar filisteos. En cambio, ¿cómo hablaba Juan el Bautista? Y ese era el poder que él tenía. Su palabra era tan poderosa, su palabra era tan fuerte, que llegó incluso hasta el rey de aquella época, que se llamaba Herodes, hijo del otro Herodes. Herodes y Juan no se acobardó porque fuera el rey. Rey o como sea, igual le decía: tú no puedes vivir con tu cuñada como si fuera tu esposa. Esa es la esposa de tu hermano, esa no es tu esposa. Fíjate la fuerza de la palabra de Juan. Entonces, mientras que Sansón todo lo resolvía a puñetazos, Juan el Bautista tenía su fuerza sobre todo en la palabra, y con esa claridad y con esa contundencia les hablaba a los fariseos y a los saduceos y a los militares y a todo el mundo. Tenía mucha fuerza en la palabra. Entonces van dos diferencias. Y la tercera diferencia, ¿cuál es? Que Sansón, como tenía toda esa fuerza en su cuerpo, se llenó de arrogancia y de vanidad. Por ejemplo, una de las maneras
que él tuvo desde su juventud, lo dice la Biblia, no me lo invento yo, claro. Uno de los modos de exaltar su propio ego es que él no solo peleaba con los filisteos, sino que desde que era un muchacho, él prefería a las mujeres filisteas. Esto es muy propio de las personas que son agresivas en su cuerpo. ¿Por qué este Sansón buscaba tanto a las mujeres filisteas? Y fue una filistea la que lo venció a él. ¿Por qué buscaba a las filisteas? Porque ese es un modo muy antiguo y muy primitivo de mostrar superioridad. Es algo así como: yo no solo te venzo a ti, sino que yo puedo quedarme con tu hija o con tu esposa o con cualquier mujer que sea importante para ti. Es propio del orgullo masculino mal entendido, que casi deberíamos llamar orgullo machista, eso de pensar que la victoria completa siempre implica subyugar a la mujer del otro. Y así fue Sansón desde su juventud. Por eso él, desobedeciendo a Dios, no buscaba mujeres israelitas, sino que él buscaba era las mujeres de los filisteos, como para terminar de humillarlos. Y en eso encontró él su propia humillación. Y ahí empezó su caída, especialmente a través de esa astuta y perversa mujer llamada Dalila. Entonces fíjate que Sansón, llevado por la vanidad, llevado por la arrogancia, llevado por la soberbia, acabó derrotado. ¿Cuál es la característica, en cambio, de Juan? No hay vanidad ni arrogancia en Juan. Podemos decir que la consigna propia de la vida de Juan fue esta. La consigna hermosa de Juan fue que Cristo crezca y que yo disminuya. Ahí tenemos una gran diferencia. Mientras que en Sansón, lamentablemente, la soberbia hizo presa, en el caso de Juan fue la humildad. Humildad que quiere ver el triunfo de Cristo, el triunfo del Salvador. Bueno, mis hermanos, hemos visto una comparación entre Sansón y Juan. Vemos que se parecen en muchas cosas, que ambos son fruto de una victoria sobre la soberbia, sobre la esterilidad. Hemos visto que ambos fueron principio de salvación. Hemos visto que ambos fueron instrumentos de Dios, pero también hemos visto diferencias. Mientras que en el caso de Sansón primaba la fuerza corporal, en el caso de Juan era la fuerza de la santidad. Mientras que en el caso de Sansón los problemas se arreglaban a golpes, la fuerza de Juan está en la predicación y en la palabra. Él es la voz que clama en el desierto. Y mientras que en el caso de Sansón finalmente se le entró la vanidad y la soberbia, en el caso de Juan lo que tenemos es humildad, y por eso es un santo tan grande. ¿Y por qué Dios, si nos iba a dar a alguien tan santo como Juan, por qué nos dio primero a alguien tan imperfecto como Sansón? La respuesta la tiene una doctora de la iglesia llamada Catalina de Siena. Nos dice Santa Catalina, o mejor, le dice Dios a Santa Catalina en una visión: bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta, y a través de lo imperfecto voy llamando a la perfección. Entonces, en las victorias incompletas, parciales, incluso impuras, sucias de Sansón, en esas victorias, a pesar de ser incompletas y sucias, ya se iba viendo el plan de Dios. Además, la gente primero entiende lo concreto, lo material y lo corporal. Ya llegará el tiempo en el que, guiados por el Señor, lleguen a entender lo más espiritual. Hermanos, sigamos esta celebración eucarística y pidámosle a Dios aprender de estos ejemplos
y sobre todo descubrir en dónde está la verdadera fuerza, la verdadera santidad y la verdadera victoria. Amén.